¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos con la senadora Kenia López Rabadán. Recientemente, el 14 de mayo, se aprobó en el Senado la reforma en materia de paridad de género y nos encontramos aquí para hablar con ella. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí en su oficina. Este es el Senado de la República. ¿Cuáles han sido los aspectos más importantes de la reforma recién aprobada en materia de igualdad de género? Bueno, sin duda ha sido un cambio estructural. La reforma constitucional, que además eso se vuelve espectacular, o sea, no se ha modificado una ley, sino se ha modificado la constitución de las mexicanas y de los mexicanos, lo que va a generar es un cambio, una lógica distinta del poder en México. ¿Eso qué significa? Que ahora la mitad del poder va a ser 50%, la mitad va a ser de mujeres y el otro 50%, la otra mitad de hombres. Esto es, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el poder judicial, en los organismos autónomos, en los 3 órdenes de gobierno, en el municipio, en el estado y en la federación, en todo el poder en México va a haber paridad. Es obvio que es un tema trascendente, que las mexicanas y los mexicanos vamos a vivir, digamos, el gobierno de otra manera y por supuesto que esto da un vuelco, da un cambio social, cultural a la forma de entendimiento. Esta posibilidad de que haya leyes con una visión de mujeres también, complementaria a la de los hombres, o de que seas juzgada por una magistrada o por una jueza, ¿no?, en complementariedad con los hombres, o que, por ejemplo, en el gabinete de los gobiernos estatales la mitad del gabinete sea de mujeres y la mitad sea de hombres, por supuesto que va a generar políticas públicas novedosas, distintas, y me parece a mí mucho más esperanzadoras para vivir en un México mejor. ¿Cómo ha sido el proceso para llegar hasta este punto en el que ya se ha turnado a los congresos locales? Bueno, no ha sido nada fácil. Hemos ido avanzando paulatinamente como país. Hemos pasado, por ejemplo, de crear instituciones como FEMINTRA o como el Instituto Nacional de las Mujeres o, por ejemplo, la reforma de 2014 que permite que las candidaturas sean paritarias, a esto que es un gran logro y un logro histórico. No ha sido fácil porque es romper inercias a lo interno de los partidos políticos, de los grupos parlamentarios. En realidad, pues quienes hoy toman las decisiones en los partidos políticos, en las cámaras locales o inclusive en el Congreso de la Unión, los que toman las decisiones en su mayoría son hombres. Entonces, pues tratar de incidir, de explicarles, de hacer valer el voto de las mujeres hoy en el Senado, en la Cámara de Diputados, no ha sido un tema menor. Lo hemos logrado, me parece que hay que darle su justa, digamos, visión integral a todos los partidos, ¿eh? No ha habido un partido, digamos, que haya sido más feminista que otro, porque todos han votado a favor de la paridad. Cada grupo parlamentario lo procesó pues, de manera, digamos, distinta. Habrá seguramente algunos grupos parlamentarios. El grupo parlamentario del PAN somos mayoritariamente mujeres en el Senado. Lo procesó bastante bien. Seguramente en algunos otros grupos parlamentarios pues, fue un poco más complejo, pero todos terminaron votando a favor de la reforma constitucional. Ya se aprobó en el Senado, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, ya se aprobó en la mayoría de los congresos locales, que es lo que la ley obliga, y entonces ya se ha concluido el proceso porque ya se ha publicado también por el Ejecutivo Federal. Esto es ya la modificación, el cambio estructural desde la ley, desde la Constitución ya se ha dado. ¿Qué sigue? Pues ahora sigue todas las reformas legales. Estamos hablando de modificar más de 30 leyes a nivel federal, más todas las leyes que se van a tener que modificar en los congresos locales. Por ejemplo, pues las leyes que tienen que ver con las administraciones públicas, con el Poder Judicial, con los mismos congresos, con la integración, por supuesto, de los organismos autónomos. Va a ser un trabajo arduo, seguro, complejo, difícil, de búsqueda de acuerdos y de consensos, pero me parece que hoy México tiene una visión muy clara de empoderamiento de las mujeres y eso, pues sin duda, es maravilloso.
Esto que mencionas de reestructurar las leyes y lo que se vivió en los congresos, ¿consideras que fueron los principales retos que enfrentó esta reforma o cuáles serían los principales retos? Bueno, yo creo que el reto primigenio es que los hombres entiendan que esta no es una lucha entre mujeres y hombres. Ese fue el gran reto. Una vez que los hombres entendieron que no es porque nos tocara, o no es porque era venganza, o no es porque ahora estábamos tomando decisiones y queríamos poder, no. El gran reto fue que ellos entendieran que es un acto de justicia. La mitad, es más, un poco más de la mitad de los integrantes de los congresos locales, federales, inclusive de los municipios, generar que la mitad de quienes toman las decisiones en estos niveles sean mujeres, es en beneficio de las mujeres, pero también de los hombres, de la familia en su conjunto, de la comunidad en su conjunto, del municipio, del estado y del país. Es algo que va a beneficiar de manera directa y romper ese mito, digamos, parecía que había una impronta, ¿no?, de que el poder era de hombres para hombres. Quitar esa impronta, hacerles ver que era un acto de justicia y por supuesto de congruencia, no fue nada fácil, me parece que creo yo en ninguno de los partidos políticos, pero lo logramos. Y yo también creo, hay que reconocer que los hombres han hecho un esfuerzo importante para poder entender hasta el lenguaje, ¿no? Había gente, digamos, había compañeros que nos decían, ¿pero qué es paridad, Kenia? ¿No? A ver, explícame la palabra paridad. Yo les decía, mira, paridad es algo muy elemental. 50% de mujeres y 50% de hombres. Oye, ¿qué es igualdad? ¿Qué es equidad? ¿Qué es sororidad? Es inclusive un lenguaje nuevo que socialmente tendremos que ir conociendo, ir adoptando y, por supuesto, que eso mejore nuestras vidas. Porque ¿de qué te sirve a ti tener a una mujer en la toma de decisiones igual que un hombre si no está beneficiándose en tu colonia, digamos, ¿no? Si no estás teniendo un beneficio directo en el transporte público? Ojalá, yo aspiro a que en este proceso, en esta mejora de leyes y de toma de decisiones, el beneficiado y la beneficiada sea el ciudadano, porque eso es lo más importante. Al final de esta historia, pues a mi mamá, a mi tía, a mi vecina, a quien nos está viendo, pues no le importa en realidad si la decisión la toma un presidente municipal o una presidenta municipal. Lo que le importa es tener un buen municipio. Ahora que ya está en manos de los congresos locales, ¿cómo se vislumbra el panorama para esta reforma? Es decir, ¿cuál es el avance de aprobación en las legislaturas locales? Bueno, ya se aprobó en la mayoría de las legislaturas locales. De hecho, al día de hoy faltan 3 o 4 congresos locales. Ya está absolutamente, digamos, superado. ¿Por qué faltan en esos congresos? Entiendo, porque están en un periodo de receso. Hay congresos locales que van a sesionar hasta septiembre, ¿no? Y entonces, pues, evidentemente están esperando a reunirse en un periodo ordinario para aprobar los dictámenes. En una lógica, digamos, de acompañamiento, se aprobaron rapidísimo en más de, digamos, en la mayoría de los congresos locales. Fue increíble. Digamos, fue casi semana a semana. Una semana se aprueba en la Cámara de Senadores, a la siguiente semana en la Cámara de Diputados, a la que sigue en los congresos locales. Esa misma semana se publica. Ha sido un gran mes. Todo esto empezó el 14 de mayo, que se publicó, digamos, que se aprobó en el Senado de la República, el 14 de mayo, y en junio ya teníamos la publicación, ya es derecho vigente, digamos, en nuestro país. Me parece maravilloso. ¿Considera que hay una aceptación generalizada de la reforma? Bueno, hay una aceptación de los políticos. Yo creo que lo que sigue ahora es que se acepte socialmente porque se beneficie socialmente, que eso es, yo creo, lo más importante. La aceptación de que tengamos hombres y mujeres en paridad, digamos, en la misma cantidad en la toma de decisiones, se va a volver, por supuesto, socialmente aceptable una vez que también vean
resultados positivos y ojalá y eso suceda. Eso es, yo diría, mi mayor aspiración, porque esto no tiene que ver con un sexo u otro, tiene que ver con buenos gobiernos. ¿Cuáles son los mecanismos que prevé esta reforma para implementar la paridad de género en los entes públicos de todos los órdenes de gobierno y en los autónomos también? Bueno, hay que hacer un proceso de reformas legales. No, una vez que lo que se ha modificado es la Constitución. Después se tienen que modificar las leyes que, digamos, se modifican a través del Congreso, ¿no? de la Cámara de Diputados y de Senadores. Y también se tienen que modificar todas las leyes de los congresos locales. Este proceso no, digamos, ojalá y no tarde mucho, porque estamos en el siguiente año iniciará un proceso pues electoral, y lo más importante es que se puedan generar consensos y se puedan lograr acuerdos similares en todo el país. Esto es, que lo aprobado, por ponerte un ejemplo, en la Ciudad de México, pues también sea aprobado en Sonora o en Yucatán o en Baja California o en Guanajuato o en Chiapas, digamos, ¿no? Para que todo el país vaya caminando, vaya avanzando en igualdad de circunstancias, para que las mujeres en la Ciudad de México tengan, digamos, la misma posibilidad de tomar decisiones en el gobierno como las puedan tener en Chiapas o como las puedan tener en Sonora, por ponerte un ejemplo. En ese sentido, ¿se prevé que haya sanciones para los organismos o las instituciones que no cumplan con la paridad de género? Bueno, son de las cosas, por supuesto, que las leyes tendrán que ir estructurando. Yo espero, es un asunto de verdad trascendente, que las instituciones cumplan. A ver, si estamos hablando de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, vámonos al ejecutivo. Pues yo espero que si un gobernador o gobernadora gane, pues lo primero que haga es cumplir con la Constitución y que su gabinete sea paritario. Me preocuparía y sería muy lamentable que un gobernador o una gobernadora no lo quiera cumplir. Por ejemplo, la elección, la definición, los nombramientos de los jueces y juezas o magistrados y magistradas, que se dé de manera gradual, suficientemente importante para que ya no tengamos esas desproporciones. Es increíble, pero en el Poder Judicial estás hablando de un 70-80% de hombres contra un 20-30% de mujeres. Es así, ¿no? Por ejemplo, hay algunos organismos federales, autónomos, en donde tienen 6 o 7 integrantes en su dirigencia y todos son hombres. Eso va a cambiar y tiene que cambiar, digamos, además de por obedecer la Constitución, porque las leyes lo mandaten, y segundo, porque también sea algo de voluntad, ¿no? Me refiero a no solo porque la Constitución te obliga, sino porque todos sepamos que vale la pena tener una jueza, o tener una magistrada, o tener una secretaria en un gobierno, o tener una senadora. Me explico, es una lógica, me parece, de una visión complementaria que se necesita. Se necesita hacer leyes también con una visión de mujeres, se necesita hacer política con una visión de mujeres, se necesita juzgar con una visión de mujeres. ¿Por qué? Porque la mitad de a quienes se juzga, o a quienes se les genera políticas públicas, o a quienes se les hace leyes, más de la mitad son mujeres. ¿Considera que para antes del proceso electoral del 2021 la equidad de género sea una realidad en los 3 órdenes de gobierno? A eso se aspira. Aspiramos a eso, aspiramos a que haya un inicio de un proceso para la siguiente elección, en donde ya haya una visión y una toma de decisiones en todo el país complementaria de mujeres y hombres. ¿Qué representa esta reforma para México? Un cambio estructural, un cambio de lógica, de entendimiento del poder, un cambio en el que las mujeres y los hombres, de manera complementaria, podamos generar mejores gobiernos. Para finalizar, ¿qué es lo que viene ahora con esta reforma o con otras reformas? Claro, lo que viene es modificar más de 30 leyes. Es muchísimo trabajo, será muchísimo, digamos, trabajo de mesa, pero también muchísimos acuerdos.
es bajar, aterrizar, digamos, una modificación de esta magnitud, es una modificación trascendentalísima. Ahí va a haber un antes y un después de México con esta modificación de paridad en el gobierno, en las autoridades. Y lo que sigue, pues, no es menor, es cambiar muchísimas leyes. Es un trabajo desde los congresos locales y en el Congreso Federal. Ojalá y lo podamos hacer bien y lo podamos hacer pronto. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias.